Atención, fanaticada. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y sacudirá el paddock de la Fórmula 1. Bienvenida /diagonal o a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Prepárense para una revelación que va a cambiar todo lo que creías saber sobre el Gran Premio de Mónaco y la interna de Alpine. Bomba en Alpine. Gasly acusa a Briatore de favorecer a Colapinto. Y lo que se filtró es más picante de lo que imaginas. El domingo en Mónaco, la bandera a cuadros no fue el final, sino el comienzo de una guerra sin cuartel. Lo que se vivió puertas adentro de Alpine, lejos de las cámaras, fue un verdadero terremoto. Pierre Gasly, visiblemente desbordado, soltó una acusación que hizo temblar los cimientos del equipo. No voy a quedarme callado si le dan a Colapinto el coche que se supone que debía tener yo, bramó Gasly frente a miembros del equipo técnico. Una frase que, horas después, fue replicada por fuentes internas y se convirtió en el epicentro de todas las conversaciones nocturnas en el paddock. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que Gasly cruzara esa línea. Era una bomba de tiempo que acaba de explotar. Acusar abiertamente a Flavio Briatore, una figura legendaria y ahora asesor ejecutivo de Alpine, de favorecer al piloto argentino Franco Colapinto, no era solo una queja. Era una declaración de guerra, un ataque directo a la gestión y una señal inequívoca de que el control emocional de Pierre estaba al límite, rozando el punto de no retorno. La teoría de Gasly, según filtraron sus allegados, era tan clara como impactante. Colapinto habría recibido una versión del coche más ligera, mejor equilibrada y con un paquete de mejoras que, supuestamente, debían estar disponibles para ambos monoplazas. ¿Podría ser cierto? ¿Estaba Gasly viendo fantasmas o había un pacto secreto? Pero lo más fuerte del caso no fue el reclamo en sí, sino el tono con el que fue formulado. Agárrense. Algunos aseguran que Gasly golpeó la mesa con una furia descontrolada, mientras otros afirman que exigió una reunión inmediata con la dirección del equipo, casi como si se tratara de una toma de rehenes. Todos los testigos coincidieron en algo: su reacción fue desmedida, un estallido de ira que dejó a todos helados. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la relación interna, y créanme, estas recreaciones basadas en opiniones reales dan vida a un relato que no tiene desperdicio. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Gasly tiene razón o está cayendo de la paranoia? Y aquí es donde todo cambió, porque mientras la tormenta se desataba, la respuesta de Briatore no se hizo esperar. Consultó informalmente mientras abandonaba el circuito. El italiano, fiel a su estilo provocador, no negó haber escuchado el comentario de Gasly, pero respondió con una ironía que quemó más que el sol de Mónaco. Cuando no llegas a la meta, siempre es más fácil culpar al auto que al espejo. ¡Boom! Con esa sola frase, Briatore volvió a incendiar el ambiente, y esta vez, sin ningún filtro, dejó claro que no iba a permitir que se pusiera en duda su gestión técnica ni el valor de Franco Colapinto dentro del equipo. Era una advertencia clara: en este equipo, él marca la cancha. Mientras tanto, Franco Colapinto, en apariencia, permanecía ajeno a la tormenta. Había terminado su jornada cumpliendo todos los objetivos, sin sobresaltos, sin errores, con la tranquilidad de quien sabe que hizo su trabajo. En ningún momento pidió explicaciones ni exigió trato preferencial. Sin embargo, el hecho de que ahora se lo acusara de haber tenido ventaja generaba un nuevo escenario, y uno muy complejo. El argentino pasaba de ser una promesa a ser un blanco. Un blanco de envidias, de sospechas y de la presión interna. Uno de los técnicos de Alpine, con años de experiencia en el circo de la Fórmula 1, lo dijo sin titubeos, y espera conocer el detalle que cambió todo. Cuando un novato empieza a incomodar sin abrir la boca es porque está haciendo las cosas demasiado bien y eso asusta más que cualquier radio encendida. Tremendo. El entorno técnico estaba dividido, como un campo de batalla. Algunos se inclinaban a proteger la figura de Gasly, entendiendo su frustración. Otros, en cambio, comenzaban a ver en Colapinto la pieza más estable de una estructura que, hay que decirlo, está empezando a tambalear. ¿Quién saldrá victorioso de esta contienda silenciosa pero brutal? La prensa, como buitres al acecho, no tardó en captar el terremoto. Gasly acusa a Alpine de sabotaje técnico, la guerra interna que divide al box tras Mónaco. Briatore responde con fuego a las quejas de Pierre. Eran algunos de los titulares que inundaron las portadas. Pero lo más comentado, lo que realmente hacía ruido en los pasillos del paddock, no era el reclamo en sí. Era el hecho de que, en medio del escándalo, Colapinto seguía sin fallar, callado, sólido, presente. Y eso, para muchos, era más peligroso que cualquier golpe mediático. Un técnico de logística, con la sabiduría que dan los años en este ambiente, fue directo al grano. Esto ya no es un tema de rendimiento, es un tema de liderazgo. Y en este momento, el que está liderando con hechos se llama Franco.
Si esto te parece un escándalo, suscríbete, deja tu like y contanos qué pensás. Esa percepción empezó a ganar fuerza entre los que ven el deporte desde adentro, entre los que entienden que más allá de los reflectores, lo que vale es el trabajo duro y los resultados. Porque mientras unos reclamaban por los recursos, el argentino simplemente los usaba bien, y eso es lo que asusta. Ya en el cierre del día, mientras las luces del paddock se apagaban y el silencio comenzaba a reinar, un documento interno fue actualizado con una nueva observación. ¿El título? Evaluar impacto psicológico de la presión externa sobre piloto joven sin incidencias. Era un informe técnico, sí, pero todos entendieron que era un elogio camuflado, una palmada a la espalda para un pibe que, a pesar de todo el ruido, seguía enfocado. Y la frutilla del postre, mientras Gasly evitaba toda nueva aparición pública, huyendo de los flashes como de la peste, un integrante del staff cruzó a Franco en el pasillo, le palmeó el hombro y le dijo en voz baja, casi como un secreto compartido: tranquilo, Franco, cuando te acusan de tener ventaja es porque ya te ven adelante. Uf, qué frase. Una inyección de confianza en medio del caos, un reconocimiento silencioso que valía más que cualquier trofeo. Pero esa acusación, la que encendió la mecha de este conflicto, todavía no había sido tratada en la sala de dirección. El circuito de Mónaco ya estaba en sombras, pero en el motorhome de Alpine, las luces seguían encendidas, incandescentes. La jornada había terminado, sí, pero el conflicto seguía latiendo con más fuerza que nunca, como un corazón acelerado a punto de explotar. Nadie esperaba cerrar el día con una reunión no programada entre los responsables técnicos, el entorno de los pilotos y el propio Flavio Briatore, quien, con su mirada penetrante, exigió explicaciones rápidas y decisiones lentas. Esto se ponía cada vez más tenso. No quiero que mañana esto parezca un circo en los medios, habría dicho Briatore, con una cara que no mostraba rastros de tolerancia. La acusación de Gasly pesaba como una losa, como una sentencia. Decir que Colapinto recibió el mejor coche no era solo un dardo al piloto argentino, era una insinuación directa de manipulación interna. En cualquier estructura, eso es grave, pero en un equipo de Fórmula 1, donde cada decisión se mide al milímetro, es una declaración que puede quebrar la confianza entre pilotos y directiva. Es la traición en su máxima expresión. Algunos en la mesa, visiblemente incómodos, preferían no alimentar la discusión, como si la ignorancia fuera una bendición. Otros, sin embargo, creían que callar era conceder razón, y en ese cruce de caminos, el nombre de Franco era el que más se repetía. Colapinto no estaba presente en esa reunión, pero su figura ocupaba todo el espacio, su presencia era innegable, casi fantasmal. Uno de los ingenieros responsables de los datos del fin de semana, un tipo de números y no de sensaciones, intervino temprano y soltó una verdad que lo cambió todo. Ambos coches estaban equipados con el mismo paquete. Las diferencias fueron mínimas y transparentes. Lo que cambió fue la ejecución en pista, nada más. ¡Sas! Esa afirmación no cerró el debate, pero sí puso una línea en el piso. Gasly no había perdido por hardware, lo había perdido por decisiones. Y eso, en un deporte de élite, duele más que una falla mecánica, porque te enfrenta a tus propias limitaciones. Mientras tanto, Franco se mantenía en su habitación, repasando datos desde su tablet, con una botella de agua sin abrir al lado, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Nadie lo había llamado para sumarse a la charla interna, y él tampoco lo había pedido. Tenía claro que ahora el silencio era su mejor herramienta, su escudo, su arma secreta. Mientras los otros peleaban por el relato, él se fortalecía con los hechos, con su propio trabajo, con su propio andar. Le habían llegado los rumores sobre el enojo de Gasly, sobre la frase de la ventaja técnica, pero no los dejó entrar en su rutina, no permitió que lo contaminaran. A su alrededor, el ruido crecía, pero por dentro, seguía igual, inalterable, como una roca en medio del mar. De regreso a la reunión, Briatore fue directo, sin anestesia, sin dar vueltas. No alzó la voz, pero cada palabra suya tenía el peso de una decisión aún no tomada, de un futuro incierto. No me interesa qué sienten los pilotos. Me interesa lo que entregan en pista. Franco lo hizo y quien no quiera aceptarlo, que revise su contrato, no el coche del compañero. El silencio en la sala fue total, un silencio sepulcral. No hubo réplica inmediata. Algunos tragaron saliva, otros evitaron el contacto visual, porque en esa frase había más que un respaldo. Había una advertencia, una amenaza velada para el que se atreviera a desafiarlo. Uno de los asistentes del área técnica, que rara vez intervenía, se animó a decir lo que muchos pensaban, lo que todos sentían pero no se atrevían a vocalizar. No sé si Franco tuvo el mejor coche, pero seguro fue el informe y eso vale más. Ese comentario, aparentemente neutro, terminó por inclinar la balanza dentro de la conversación. No era una defensa emocional, era una lectura técnica, fría y calculadora.
Y en Alpine, eso sí pesa, y mucho. Si estás tan enganchado como nosotros, deja tu like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber esto. Gasly no volvió a aparecer. Su representante informó que se retiraba del circuito y que prefería evitar comentarios adicionales que pudieran escalar la situación, una retirada estratégica para cortar el escándalo o quizás simplemente una señal de agotamiento emocional, un pibe que llegó a su límite. Lo cierto es que, en su ausencia, su versión perdió fuerza, se desdibujó en el aire, y la de Colapinto, sin decir una palabra, sin mover un dedo, ganaba peso, se hacía cada vez más grande. Franco recibió un mensaje corto de uno de sus ingenieros minutos después de cerrada la reunión. Tranquilo, todo está claro internamente. No hacía falta más. No había promesas, no había anuncios, solo la certeza de que su trabajo había sido reconocido en el único lugar donde realmente importa. Adentro del box, adentro de los informes, adentro de las decisiones. Y mientras las puertas del Hospitality se cerraban, y el paddock de Mónaco se sumergía en la oscuridad, un nuevo informe quedó marcado para su revisión el lunes por la mañana. Título simple, contenido escueto. Evaluación comparativa de comportamiento en condiciones de presión, GP Mónaco. Una evaluación sin destinatario asignado, pero todos sabían para quién era, todos sabían el peso que tendría esa información en el futuro. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera. Suscríbete, dale like y compartí esta noticia con todos tus contactos. Esto recién empieza. Prepárense para la segunda parte de esta saga que tiene en vilo al mundo de la Fórmula 1. Si pensaron que la primera entrega fue explosiva, agárrense bien porque lo que viene ahora es aún más fuerte, más oscuro y más revelador. Tu canal de confianza te trae el análisis más profundo, con datos verificados y esa pizca de picardía que tanto te gusta. Seguí conectado, porque lo que te vamos a contar hoy, te va a volar la cabeza. El escándalo de Alpine se pone aún más feroz. Revelaciones inéditas sobre el informe secreto de Colapinto y la reaparición fantasmal de Gasly. ¿Traición en el aire? El lunes por la mañana, en las oficinas más protegidas de Stone, el aire se cortaba con un cuchillo. La tensión del Gran Premio de Mónaco no solo no se había disipado, sino que se había transformado en una bruma espesa de sospechas y estrategias silenciosas. El informe secreto del que te hablamos, esa enigmático evaluación comparativa de comportamiento en condiciones de presión, GP Mónaco, no era un simple papel. Era el detonante de una nueva fase en esta guerra fría dentro de Alpine. La falta de un destinatario asignado era, en sí misma, una declaración. Esa información era tan delicada, tan explosiva, que solo se compartiría entre las más altas esferas, entre los que realmente manejan los hilos. Y es aquí donde todo se complica, porque la ausencia de Gasly en el circuito de Mónaco, tras su explosiva denuncia, se convirtió en un fantasma que acechaba los pasillos de Stone. Su representante había argumentado agotamiento emocional y la necesidad de evitar comentarios adicionales que puedan escalar la situación. Muchos aseguran que fue una movida maestra para dejar que el fuego se apagara solo, pero la verdad es que dejó un vacío que Colapinto, sin querer, empezó a llenar, murmuran las voces internas del equipo. La pasividad forzada de Pierre, en el fondo, le estaba cediendo terreno a Franco, un terreno que el argentino no había pedido, pero que estaba ganando con cada paso silencioso, con cada dato que lo respaldaba. Es para agarrarse la cabeza. Si te estás comiendo las uñas, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Crees que Gasly volverá más fuerte o esta fue su sentencia? Pero lo más fuerte llegó cuando los primeros análisis del informe secreto comenzaron a circular de boca en boca, siempre bajo el más estricto hermetismo. Los datos no mentían. En Mónaco, bajo una presión asfixiante, con un compañero de equipo en llamas y el ojo de todo el paddock sobre él, Colapinto había demostrado una gestión de carrera impecable. Su ritmo constante, su capacidad para evitar errores bajo el límite, y sobre todo, su habilidad para extraer el máximo del coche sin caer en la desesperación, eran dignos de un veterano. Es como si tuviera la sangre fría de un témpano. Che, no lo moves con nada, soltó un ingeniero con más de 20 años en la F1. Mientras Gasly se desmoronaba en privado, Colapinto se fortalecía en la pista, y eso, amigos, es una lección de resiliencia que muy pocos pueden dar. La ausencia de Gasly en las reuniones iniciales de análisis post-Mónaco no pasó desapercibida. Si bien se había reportado indispuesto, el equipo necesitaba su feedback, su visión del coche. Sin embargo, su silla vacía en las videoconferencias de telemetría hablaba más que 1000 palabras. El mensaje implícito era claro. El descontento de Gasly no era solo una rabieta momentánea, era una grieta profunda que amenazaba con derrumbar la armonía del box. Y es aquí donde la figura de Briatore, más astuto que nunca, empieza a jugar sus cartas con una maestría digna de los viejos tiempos. Espera a conocer el detalle que cambió todo.
y que Briatore aprovechó a la perfección. Mientras la dirección de Alpine intentaba contener la hemorragia mediática, los rumores sobre la presunta ventaja de Colapinto cobraban una nueva dimensión. No solo se hablaba del coche, sino de la dedicación del equipo técnico. Muchos aseguran que algunos ingenieros estaban más inclinados a trabajar con Franco por su metodología y su calma, y si bien esto es una recreación de opiniones, la verdad es que el ambiente interno empezaba a reflejar una preferencia tácita. Colapinto, con su perfil bajo y su enfoque incansable, estaba conquistando corazones y mentes en el box, sin necesidad de dramas ni pataletas. Esto es un culebrón, señores, pero uno real y con motores de por medio. Si esto te vuela la cabeza, suscríbete, dale like y comenta. ¿Crees que el silencio de Colapinto es su mejor arma? Fue entonces que, en una reunión a puertas cerradas, de esas que no dejan rastro en la agenda oficial, Briatore hizo una de las suyas. Con su habitual calma que precede a la tormenta, presentó los datos del informe de Mónaco, centrándose en la ejecución en pista de ambos pilotos. No hizo mención directa a las acusaciones de Gasly, pero la comparación era lapidaria. Los números hablan por sí solos, habría dicho Briatore, con una sonrisa apenas perceptible. Aquí no hay favoritismos, hay rendimiento. Y si esto te sorprende, imagínate a los que estaban sentados ahí, tragando saliva. La aparición de Gasly, varios días después, en la fábrica de Enstone, fue como la de un espectro. No hubo comunicados de prensa, ni declaraciones a los medios. Simplemente apareció, con el semblante serio, pero con una actitud que denotaba un intento de recomponer la situación. Sin embargo, la energía en el box ya no era la misma. Un técnico veterano lo resumió a la perfección. Cuando un piloto tira una bomba y se va, el vacío que deja no se llena fácil. Y menos cuando el otro, el que fue blanco de la acusación, sigue sumando puntos sin hacer ruido. Franco ya se ganó un lugar en el corazón de muchos, no por lo que dice, sino por lo que hace. Ahí te das cuenta quién es quién en esta historia. La guerra interna en Alpine no se trataba solo de coches o de presuntos sabotajes. Era una batalla de narrativas, de estilos de liderazgo y de la supervivencia del más apto en un ambiente donde la presión es inhumana. Colapinto, con su juventud y su aparente inocencia, se estaba convirtiendo en un símbolo de la nueva escuela. La de los hechos, la del trabajo silencioso, la de la resiliencia bajo el fuego. Gasly, en cambio, representaba la vieja guardia, la de la emoción a flor de piel, la de las quejas explícitas cuando las cosas no salen. ¿Cuál de los dos estilos prevalecerá en este equipo en ebullición? Las reuniones técnicas continuaron, pero con un aire diferente. Los ingenieros, al analizar los datos, confirmaron lo que ya se sospechaba. Las diferencias entre los coches de ambos pilotos eran insignificantes, propias del desarrollo y ajuste constante de un monoplaza de F1. Entonces, ¿qué pasará ahora? La tensión no se ha disipado, simplemente ha mutado. La guerra interna de Alpine sigue latente, pero ahora con nuevos protagonistas y con un Franco Colapinto que, sin proponérselo, se ha erigido como el símbolo de la resiliencia y la calma en medio del huracán. ¿Podrá Gasly recuperar la confianza del equipo y de su directiva? ¿O el camino de Colapinto hacia la cima está pavimentado con el silencio y los resultados? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? La historia recién comienza. No te pierdas ningún capítulo. Suscríbete, dale like y compartí este video con amigos que necesiten saber la verdad sobre este escándalo sin precedentes en la Fórmula 1. Te esperamos para el próximo informe exclusivo. Fanáticos del motor, prepárense. Si pensaron que lo habían visto todo en la saga de Alpine, abróchense los cinturones porque la tercera parte de esta historia no solo profundiza en el drama, sino que destapa giros inesperados y presiones que van más allá del asfalto. Tu canal de confianza te trae los detalles más crudos, las tensiones que se cocinan a fuego lento y lo que realmente está en juego para Gasly y Colapinto. Esto no es solo una carrera, es una batalla de voluntades y estrategias al límite. Explota la interna de Alpine. ¿Gasly sentenciado? El efecto Colapinto en los patrocinadores y la presencia inesperada que cambió todo. Desde aquel lunes post-Mónaco, donde el informe secreto de la performance de Colapinto bajo presión se convirtió en el arma silenciosa de Briatore, la atmósfera en Enstone ha sido un campo minado. El aire se sigue cortando, pero ahora con el filo de la incertidumbre. La figura de Pierre Gasly, antes intocable, se ha vuelto un punto de interrogación gigante. Su regreso, aunque físico, dista mucho de ser una vuelta a la normalidad. Muchos aseguran que se lo ve cabizbajo, como si cargara un peso invisible, y es que la sombra de su propia acusación lo persigue, una sombra que Colapinto, sin proponérselo, ilumina con cada paso firme. Es para agarrarse la cabeza. La tensión se puede cortar con una cuchara. Pero lo más fuerte llegó cuando el eco del conflicto interno trascendió las paredes de la fábrica y empezó a resonar en los despachos más importantes,
los de los patrocinadores. Las marcas, esas que inyectan millones en la Fórmula 1, observan con lupa cada movimiento, cada declaración, cada señal de inestabilidad. Y la guerra interna en Alpine no les pasó desapercibida. Y aquí es donde todo cambió, porque el silencio de Colapinto, su perfil de trabajador incansable y su capacidad para sortear la tormenta sin un rasguño, empezó a generar una imagen de confiabilidad que, en el negocio del sponsorship, vale oro, nos deslizó un allegado a una de las grandes empresas que apoyan al equipo. ¿Casualidad o estrategia? Los rumores, que en la F1 viajan más rápido que un monoplaza, comenzaron a apuntar a un interés creciente de algunos sponsors por la figura de Colapinto. Un joven prometedor, sin escándalos, enfocado en el rendimiento y con una historia de superación que es pura inspiración. Muchos aseguran que Franco se está convirtiendo en el nene mimado de la prensa seria y de los sponsors, y eso, en el fondo, es un golpe bajo para Gasly, afirmó una fuente periodística de renombre. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre el futuro de ambos pilotos. Mientras Gasly intentaba reencauzar su relación con el equipo, esforzándose por mostrar un perfil más colaborativo, la percepción de su fragilidad emocional ya estaba instalada. La comparación con la sangre fría de Colapinto en Mónaco se repetía en cada análisis interno. Y es que, en la F1, donde cada milésima cuenta, el aspecto mental es tan crucial como la aerodinámica o la potencia del motor. Espera a conocer el detalle que cambió todo, y que puso a Gasly contra las cuerdas sin que se diera cuenta. La gota que rebalsó el vaso, o al menos la que generó un nuevo sismo en Alpine, fue la aparición inesperada de representantes de una poderosa marca automotriz en Enstone. No era una visita protocolar, era una reunión de alto nivel con Flavio Briatore y la cúpula directiva. El objetivo, explorar futuras colaboraciones, y lo más importante, entender la dinámica del equipo. Y aunque no hubo confirmación oficial, muchos aseguran que la conversación giró en torno a la estabilidad del equipo y la proyección de sus talentos jóvenes, dejando entrever que la figura de Colapinto, y su contraste con Gasly, estaba en el centro de la escena. Imagínate el ambiente. Briatore, con su habitual astucia y su capacidad para leer la sala, no desaprovechó la oportunidad. Presentó los datos de rendimiento de ambos pilotos de forma objetiva, pero sutilmente destacó la progresión y la resiliencia de Colapinto. No fue un ataque directo a Gasly, sino una muestra de que Alpine tenía un plan a largo plazo, y que ese plan incluía a Franco como una pieza clave. Acá no se trata solo de talento, sino de cabeza, de aguantar la presión. Y Franco demostró que tiene una cabeza de hierro, habría comentado Briatore en esa reunión, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. La prensa, que siempre tiene ojos y oídos por todas partes, comenzó a especular con la posibilidad de que la relación entre Gasly y Alpine estuviera en un punto de no retorno. Titulares como Gasly, camino a la salida de Alpine, o Colapinto, el nuevo favorito de Briatore, empezaron a ganar terreno. Muchos aseguran que los agentes de otros equipos ya están moviendo hilos para ver la situación de Pierre, lo que añade más leña al fuego de esta interna hirviente. Si esto te parece un escándalo, suscríbete, deja tu like y contanos qué contrato crees que se viene. Mientras tanto, Colapinto seguía en la suya, enfocado en el simulador, en las reuniones técnicas, absorbiendo cada dato, cada consejo. Su filosofía de trabajo silencioso le estaba dando frutos inesperados. Un ingeniero de pista, con quien Franco tiene una excelente relación, lo resumió así: él no necesita hacer ruido para que le escuchen. Su rendimiento habla por él. Y en este negocio, donde las palabras a veces son trampas, el silencio de Franco es su mayor virtud. Es un genio de la estrategia pasiva. La dirección de Alpine, consciente de la ebullición interna, se vio obligada a emitir un comunicado interno, un intento de calmar las aguas. En él, se reafirmaba el compromiso con ambos pilotos, destacando el talento y la dedicación de Gasly y la prometedora proyección de Colapinto. Pero las palabras, en este punto, sonaban a un intento desesperado por tapar el sol con un dedo. La realidad en el box era otra, y la preferencia, aunque no declarada, se sentía en el ambiente. Muchos aseguran que el comunicado fue para la tribuna, la interna ya está jugada, y la verdad es que es difícil no creerlo. La aparición de Flavio Briatore, en una entrevista informal con un medio especializado, fue la estocada final, al menos por ahora. Cuando se le preguntó sobre la armonía del equipo, su respuesta fue lapidaria: en la Fórmula 1, no hay tiempo para dramas personales. Aquí se compite. Y quien no lo entienda, tiene la puerta abierta. No mencionó nombres, pero la referencia a Gasly era ineludible. Fue una advertencia clara, un ultimátum que resonó en todo el paddock. Acá no hay lugar para nenes, se juega a ganar. Entonces, ¿qué pasará ahora? La tensión en Alpine es palpable, una olla a presión a punto de estallar.
La figura de Gasly, antes indiscutible, se ve opacada por la de un Colapinto que, con su temple y su talento, ha sabido ganarse un lugar en el corazón del equipo y de los patrocinadores. ¿Será este el fin de la era Gasly en Alpine? ¿O logrará Pierre revertir la situación y silenciar los rumores? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla épica? No te pierdas ningún detalle. Suscríbete, dale like y compartí este contenido con todos tus amigos. Esto es solo el comienzo de una historia que te va a tener al borde del asiento.